Buenos días, Elizabeth, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tener esta oportunidad de poder conversar con usted, para poder conocer de fuente clara, fidedigna y directa todo lo que está pasando con este caso que ha conmocionado a todo el país y que creo, la felicito además por su valentía, porque además hay que tener pues mucha fuerza para estar de pie peleando con el dolor de haber perdido una hija. O sea, yo creo que dolor más grande en el mundo no existe que perder un familiar. Si un familiar es doloroso, imagínese usted una hija, un hijo. Así que esa es una valentía que hay que reconocerle. Cuéntenos, Elizabeth, ¿qué pasó en la reconstrucción de los hechos? Nelson, buenos días a la ciudadanía. Gracias por el espacio. Sí, el día domingo la Fiscalía convocó a todas las personas, a todas las partes que están dentro del proceso de María Belén, del caso María Belén. Así es. Sin embargo, se instaló y lastimosamente por parte de Jocelyn Sánchez, los abogados se negaron a brindar colaboración. ¿Por qué? Ellos aducían que no tenían la seguridad necesaria para que ella reconstruya los hechos. Eso es algo que solo vemos como estrategia, como una estrategia y una mala voluntad jurídica para entorpecer el proceso y retrasar los tiempos, que ya no tenemos, de hecho, ya estamos terminando con la fiscalía los tiempos y no podemos darnos el lujo de seguir desperdiciando y tratar de seguir envolviendo con cosas vanas. Este tipo de cambios, este tipo de acciones que se ejecuta por parte de la cadete, ¿qué reacción tuvo por parte de Fiscalía? Porque me imagino yo que estuvieron todos los implicados, además de ustedes, la defensa, también debe haber estado Fiscalía. ¿Qué reacción tuvo Fiscalía cuando un elemento, que además es la única que está detenida, dice yo no quiero colaborar, yo no estoy ahorita, tengo el consejo de no participar? O sea, definitivamente se ve que hay una mala voluntad jurídica por parte de esta defensa. Ya. O sea, lo que quieren es retrasar los tiempos. Fiscalía, ¿cómo actuó? Se sorprendió porque Claro. pese a que al instalar ya la audiencia, su abogado dijo presente, de hecho, Fiscalía ya nos estaba dando cómo vamos a hacer con los peritos, cómo debemos actuar, dónde no debemos estar, todas las indicaciones necesarias, ellos se negaron. Afortunadamente, Fiscalía, después de conversar entre ellos, los señores fiscales, ellos decidieron seguir con esta reconstrucción de los hechos independientes. Incluso tomaron a otras personas con similares características de Jocelyn y de Germán Sánchez para tratar de reconstruir los hechos de acuerdo a las versiones que ellos daban. Y eso me pareció muy oportuno. Sin embargo, la defensa no estuvo de acuerdo y pese a que no estuvo de acuerdo y no querían involucrarse, se quedó toda la noche el abogado de la defensa, considerando que Ah, no quiere aportar, no quiere ayudar. Y no es ayudar, es solamente decir la verdad. claro. Pero con esto determinamos que Jocelyn Sánchez está mintiendo 2, 3 y 4 veces. Ahora, hay un asunto interesante, Elizabeth, que me gustaría tocarlo con el tema de Jocelyn, porque a veces creemos o la opinión pública se hace ideas. Aquí hay un claro sospechoso que es el señor Germán Cáceres, el esposo. Esto es el claro sospechoso directo del hecho, incluso material. ¿Qué es lo que se busca con Jocelyn desde ustedes, desde la versión de ustedes? ¿Qué es lo que necesitan establecer con la cadete? La responsabilidad de una cadena de situaciones que ocurrieron para que se lleve o se logre este fatal suceso. ¿Estoy equivocado o no? Considero que Fiscalía, dentro de sus hipótesis y en la investigación que va dando, ellos quieren determinar qué tanto ella estuvo involucrada Ok. y qué tanto también toda la gente que estuvo dentro del castillo de Grayskull y que estuvo muy cerca de las habitaciones de Germán Cáceres estuvieron involucrados. Consideremos que Jocelyn Sánchez entra sin permiso, consideremos que Jocelyn Sánchez va a dormir en una habitación de Germán Cáceres porque ella lo ha dicho.
y también de la última versión que ella la cambió, pero no deja de evidenciar que fueron los últimos que vieron con vida a María Belén Bernal. Claro. Claro, claro que sí. Ustedes como defensa, ¿cómo ven el tema del cambio de versión? ¿Es posible? ¿Qué le ha dicho su abogado? Si esto es relevante, si esto se puede dar. Es decir, legalmente puede alguien decir, ¿sabe qué? Escuché y luego, ¿sabe qué? No escuché. O sea, ¿a qué se cree? ¿Qué versión se cree? O sea, Jocelyn Sánchez ha cambiado de abogado como ha cambiado también sus versiones. Yeah. Evidentemente se ve que Jocelyn Sánchez cambia de abogado y cambia su versión. Entonces se alinea a la estrategia de su nuevo abogado. Sin embargo, ahí es donde los abogados no se dan cuenta que ella va fallando y se va debilitando, porque mientras va cambiando la defensa, mientras va cambiando su versión, ella se nota la mentira y se nota el engaño. Y ahora, particularmente, ahora no quiere apoyar en nada y se acoge al silencio. Este silencio, esta acción de la única detenida, que esto también me gustaría que me explique, Elizabeth, ¿por qué es la única? ¿Por qué solamente Jocelyn está detenida? Este acogimiento al silencio, ¿cómo afecta el proceso de investigación de María Belén, sabiendo que el principal sospechoso está fugado? O sea, las investigaciones, como usted conoce, las están haciendo la Policía Nacional. ¿Ya? A un policía, donde no existe ni siquiera transparencia, y cuando la Fiscalía ha solicitado que ayude en las pericias, en varias de ellas se ha negado. Evidentemente sigue existiendo el espíritu de cuerpo. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Es un retroceso porque la instrucción fiscal se termina ya en 30 días. Y si no encontramos a Germán Cáceres, que es el principal sospechoso, porque no está, ¿a quién se le juzga? Claro. Pero necesitamos saber también qué pasó la madrugada del 11 de septiembre, cuando Jocelyn Sánchez le escuchó a mi hija. A lo mejor la vio, es lo que yo puedo determinar. A lo mejor la vio, a lo mejor le escuchó y por qué no le ayudó. Así también los otros tenientes que estuvieron esa noche en el castillo de Grayskull, en los otros pisos, que de hecho, cuando nosotros fuimos a la reconstrucción de los hechos, en el piso 1, porque no nos dejaron entrar por pedido de la Fiscalía para no entorpecer el proceso, se escucha claramente hasta los susurros del primer piso. No se diga en el cuarto, en el tercero y en el segundo. Elizabeth, eso por ejemplo, desecha este aparato que en un medio usted decía que necesitaban, que la policía le decía, necesitamos un aparato tecnológico para encontrar el nivel de sonoridad. ¿Con esto se elimina? Es decir, ¿se puede escuchar claramente? No se elimina. La reconstrucción de los hechos se ha hecho y con eso vamos a trabajar. Claro. Sin embargo, se está buscando el apoyo de las universidades y de hecho el municipio de Quito nos ha ayudado ya con los equipos, ha mandado las especificaciones y la Fiscalía tiene que coordinar. Yo espero que eso, independientemente de la reconstrucción de los hechos, también se haga para que haya una formalidad más estricta de la prueba del sonido. Eso es interesante porque, a ver, lo que estoy entendiendo, y cualquier cosita que yo me equivoque, por favor, ahí usted me va encaminando y corrigiendo, porque es interesante lo que ocurre y como sociedad necesitamos conocer la verdad. Lo que nosotros hemos mencionado y dicho en el caso de la cadete, que es precisamente la verdad. Incluso cuando se habló de la ampliación de versión, nosotros habíamos dicho que bueno, va a decirlo todo, que bueno, y decíamos que el gobierno más bien debería darle la oportunidad de estar en un programa para que diga las cosas. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Quieren acusarla? ¿Piensan acusarla? ¿Piensan hacer un acto muy específico sobre la señorita Jocelyn Sánchez? ¿O quieren simplemente que diga la verdad para que se revele todo, que podríamos incluso interpretar que tiene miedo porque puede que tenga amenazas internas desde la propia policía para ella? Ahora, otra cosa, con eso, Elizabeth. Existió un audio de una conversación con del abogado Jesús, donde dice que básicamente no encuentran ellos responsabilidad de Jocelyn, pero que no quiere que cambien la versión. Bueno, yo escuché ese audio. Ajá. Cuando Jesús fue a conversar con el abogado de Jocelyn Sánchez, ellos tenían
un conversatorio para que ella haga una versión ampliada y para que ella tenga incluso la potestad de decir la verdad. Porque ella así lo dijo e hizo una rueda de prensa Claro. que iba a acogerse a una versión ampliada para dar un testimonio, pero ustedes vieron, eso fue falso. Lastimosamente no hubo esa tal versión ampliada y ella simplemente cambió totalmente su versión. Es por eso en que la última vez yo me sentí completamente indignada, cuando yo siempre le he apoyado a Jocelyn, porque yo soy mujer. Claro. Y a lo mejor ella está jovencita y a lo mejor cometió un error, no se determina por qué cometió ese error, pero si es que ella está involucrada en el asesinato de mi hija, ella tiene que pagar. Los errores son para pagarse, los errores, pero yo siempre le he dicho, Jocelyn, yo soy mamá, yo amo a mi hija, sin embargo, si tienes que decir alguna verdad, dila, pero no lo ha dicho. Claro. Y ahora cada vez va cambiando, cada vez va cambiando. Y con respecto a lo de Jesús, yo también escuché, no es que dice que no tiene nada que ver, pero él lo que dice es que nosotros queremos a Germán Cáceres. Claro, esa es la idea. Por supuesto. Queremos a Germán Cáceres, ¿para qué? Para determinar quiénes son los culpables, quiénes sacaron a María Belén del castillo de Grayskull, dónde estuvo mi hija, por qué Jocelyn se quedó hasta la madrugada o hasta las 5 de la mañana con Germán. Todas esas cosas, lo único que queremos es la verdad. Y ella la tiene. O parte de esa verdad, ella la sabe. Claro. Entonces, si es que ella la tiene, ¿por qué no la dice? Yo solamente siempre le he dicho, Jocelyn, diga la verdad, por Dios. Pero cada vez ella parece que le patrocinan a alguien, sus abogados, porque es muy difícil pagar. Nelson, es muy difícil pagar una defensa. Debe ser. Y si ella tiene la potestad de cambiar cada vez los abogados, y somos de clase media, no somos personas que tenemos dinero, pero si alguien la está patrocinando o si alguien la está amenazando o quisieron hacer un negocio sobre el caso María Belén, no es posible. Nosotros somos mujeres y debemos cuidarnos. Unas y las otras debemos estar unidas. Y Jocelyn tiene que ser nuestra, mas no separada. Que se olvide de los acuerdos y diga la verdad. Bueno, ese es el tema que realmente se quisiera. Lamentablemente entra en este juego la situación de, suena horrible lo que voy a decir, Elizabeth, pero sálvese quien pueda, más o menos así, sálvese quien pueda. Y ahí en el camino la sociedad, la verdad, se queda de un caso que usted ha dicho con claridad y sin buscar el desvío, porque a veces se cree que estamos enfocándonos mal. Aquí el que se tiene que buscar y encontrar es el señor Germán Cáceres. O sea, Germán Cáceres es el principal sospechoso y lo que ocurre con Jocelyn, que es la única detenida, es buscar precisamente eso para encontrar al principal. Yo creo que es bueno tener en claro eso. Quiero saludar a Omar Novoa, a Maritza Carrillo, que le escribe, le manda su total solidaridad y apoyo para usted y pide justicia para María Belén Bernal. Elizabeth, ¿siente que ha existido justicia hasta el momento para su hija? En lo absoluto. En lo absoluto, tengo un dolor muy grande, ni siquiera puedo hacer el duelo, porque tengo que luchar contra un monstruo, el Estado, contra instituciones indolentes, y tengo que acogerme también al cuidado de mi hijo, claro. De mi hijo, mi nuevo miembro de la familia, que siempre lo ha sido. Sin embargo, el Estado, sordo, ciego y mudo, no dice nada. No se pronuncia en nada, no le interesa y lo que único que quiere es echar tierra para que no se dañe ese gran nombre de la institucionalidad que tiene la Policía Nacional. Y ahora lo único que hace es prebendas y cosas buenas para esa institución. ¿Y qué pasa con el asesinato de mi hija? No nos olvidemos que lo hicieron en Escuela Superior de Policía. No nos olvidemos que ahí esa institución la mató. Y él lo único que ha hecho es caso omiso absoluto de lo que ocurrió hasta ahorita creo que van 87 días, si no me equivoco. Tamara siempre lleva 87. El conteo de lo que no se sabe dónde está Germán Cáceres. Antes de ir a ese tema, Úrsula
Me dice que nunca ha podido ver el noticiero por trabajo, pero qué bueno justamente haber coincidido hoy y escucharla a usted. Gracias por hablar, porque tenemos audiencia de muchos lugares ecuatorianos que están alrededor del mundo y que definitivamente están consternados, porque lo que ha ocurrido con María Belén, eso es un tema que no se puede olvidar, ni podemos aderezarlo. La mataron en la institución policial. Esto es un asunto, por eso hemos discutido acá sobre la participación del Estado y el crimen de Estado, que según la ley no compete y no es y no existe. ¿Cree usted, Elizabeth, que el gobierno está cuidando precisamente zafarse de esto, aun cuando existe un informe donde los responsabiliza de manera política? Existe ese informe con 86 votos de asambleístas. Son representantes del pueblo. Es una función del Estado. Por lo tanto, ahí dice que el gobierno tiene absoluta responsabilidad y esto va a llegar a organismos internacionales porque estos fueron los acuerdos que se dio en la Asamblea. Llegará a la CIDH y llegará también a la ONU. Es necesario que ya basta. No solamente María Belén, Nelson, son muchos casos, cientos de casos, que fue un dolor terrible el día de la marcha del 25N, donde niños con sus carteles iban gritando que necesitan justicia para ellos. No es justo. Esto tiene que garantizar el gobierno. El gobierno tiene que garantizarme derechos y no lo está haciendo. Lo único que ha hecho es preservar su institucionalidad. ¿Que eso de qué me sirve? Absolutamente de nada. Por eso estamos como estamos. Estamos completamente mal. A nadie le sirve que nos vengan a decir un saludo a la bandera, o asuntos protocolarios, de saludos rimbombantes. A nadie le interesa eso y estamos de acuerdo. El gobierno ha dado muestras de que solamente le importa el nombre. Mientras tanto, siguen habiendo denuncias, sigue estando el caso de María Belén, siguen habiendo violaciones, siguen habiendo torturas y siguen habiendo cadetes que también se mueren por ejercicios de otros casos que hemos denunciado precisamente acá. Pero está el terror de que se manche la institución va a estar ahí. Lo que se quiere es la verdad. No se puede decir que todos los policías son malos, pero tampoco vamos a decir que todos son buenos, Elizabeth. Definitivamente. Las personas que estuvieron la noche del 11 de septiembre en el castillo de Grayskull y en la Escuela Superior de Policía, ellos tienen que estar detenidos para dar su versión. ¿Por qué solamente Jocelyn? ¿Por qué no está el guardia? ¿Por qué no está el que recibió? ¿Por qué no está cuando entra Germán en la noche borracho? ¿Por qué no está el que le dio la orden que lo sacó para ir a jugar pelota y luego ingresa borracho? ¿Por qué no están ellos? Y no solamente una vez, ¿no? Estamos hablando que el general, yo he visto 5 memorandos, 5, que le saca a Germán Cáceres a jugar fútbol. Yo no sé cuál era el afán de estar con Germán Cáceres o con cualquiera. Claro. No entiendo. Sin embargo, estos son los monstruos que tenemos que enfrentar. Y aparte de esto, tendré que seguirme enfrentando a la gente que nos quiere hacer daño, a la gente que nos va a dañar la imagen de María Belén y la de Elizabeth Otavalo para que Elizabeth se canse. No me voy a cansar, seguiré luchando y estaremos juntos con los medios de comunicación porque yo sé que solo por ustedes María Belén sigue existiendo. Y es lo que siempre digo, no se puede matar a una persona 2 veces, porque a veces se mata el cuerpo y luego se mata el recuerdo. Y no puede pasar en ningún caso, y peor ahora con María Belén, que es que a veces creo que se olvida el condicionante. La mataron dentro de una institución policial, en el lugar donde uno diría, estoy segura o estoy seguro, porque son policías, gracias, me van a cuidar. La mataron ahí. Esto es inconcebible. No podemos creer, y un gobierno indolente que no da ningún tipo de resultado. ¿Qué le han dicho de Germán, Elizabeth? Absolutamente nada. Hoy me voy a reunir con el señor ministro del Interior, señor Zapata, y mi necesidad es saber qué es lo que está pasando. Pero no quiero tener la reunión donde, tranquila, doña Elizabeth, tranquila y tranquila. La tranquilidad no me sirve. Lo que yo quiero es resultados, acciones. ¿Qué ha pasado con sus pares en otros países? Lo único que se sabe es lo mismo que dijo el comandante general de policía el 15 de septiembre. Germán salió a Colombia y se hizo humo. El superpolicía voló y nadie lo pudo ver. ¿Está en Interpol? Sí, pero hagamos las conexiones con los otros países.
¿Qué está haciendo la policía? Demuéstreme en las acciones. Pero si solamente me dicen, sí hay un equipo, ¿cuántos son del equipo? ¿4 gatos? ¿3 gatos? Y con eso cambio o simplemente digo a la opinión pública porque nos toman como que si fuéramos tontos. Así es. La opinión, estamos buscando, ¿dónde? ¿Cómo? Claro. ¿Cuándo? ¿Qué se ha hecho? Eso debemos exigir. Hay un silencio muy, muy cómplice. Había una información en esta semana sobre el embargo de la vivienda. ¿Cómo quedó el tema, Elizabeth? Hace 2 semanas me reuní con el comandante de la policía por 2 temas y también estuvo el señor González, el director del ISPOR. Un tema es qué pasa con Germán Cáceres, lo que le menciono, Ajá. lo mismo del 15 de septiembre, y el otro tema es qué pasa con la vivienda donde habitaba María Belén, Germán Cáceres e Isaac. Me dijeron que, muy tácito el señor González, que si eso no se paga, lastimosamente se embargará y perderá. Todo el enganche que dio mi hija, porque cuando uno se hace un crédito se tiene que dar un anticipo, que son entre 20 y 25 mil dólares que dio mi hija en efectivo, se perderá. Todas las adecuaciones que hizo en su casa se perderá. Y lo más importante, lo que me dijo tan frío, la asesinada de su hija, señor Elizabeth, Germán Cáceres, está vivo, está prófugo, Qué desgracia. y lastimosamente no pierde los derechos de propiedad. Así que, si bien es cierto, como esposos adquirieron esta vivienda, el 50% será de su hija cuando esto ya se liquide. Esta es la respuesta. A mi hija le mataron ahí, en la Escuela Superior de Policía, y un director del Servicio Social del ISPOL, porque así es, un servicio social, tiene estas respuestas. ¿Dónde está el interés superior del niño? ¿Dónde está? Esto es constitucional. A lo mejor no entienden, a lo mejor no comprenden, a lo mejor desde el gobierno no les explica, pero hay un niño y ese niño no perderá sus derechos. Van a pelear en este asunto porque me parece escalofriante, créalo, Elizabeth, y eso se ve y se nota el desconocimiento y el desapego del gobierno, porque ahí nomás se nota el poco interés que tiene el gobierno del caso, porque si existiera un interés real, ya movieran el poder político que sirva para algo y decir, bueno, a ver, esto fue comprado entre los dos, fueron esposos, aquí hay un crimen, aquí hay un hecho horroroso, hay que ver por el bienestar del niño. Ahí se nota que no hay un gramo de interés por el caso, Elizabeth. Un ápice, no existe nada. Y me reuní ayer con la ministra, la nueva ministra de la mujer. Me reuní. Esperemos que los acuerdos sean viables. Me reuní anteayer con el señor defensor del pueblo, porque lastimosamente esas instituciones han sido sordas, ciegas y mudas. Y lo he dicho, y lo he dejado en un documento. Esperemos que ellos hagan algo. Por Isaac, por el futuro de él, y porque no muera el por qué le mataron a mi hija dentro de la institución policial. Mucha fuerza, Elizabeth. Las puertas estarán abiertas aquí para cualquier situación que usted desee comentar. Igual también para la defensa de los implicados. Hemos invitado a la defensa de Jocelyn para poder preguntarle las cosas, así como se lo hemos preguntado a usted. Gracias, Elizabeth. Sus palabras para despedirnos. Muchas gracias, Nelson. Gracias a la ciudadanía, y no nos olvidemos que el Estado mató a mi hija, que un miembro de policía en la Escuela Superior de Policía, donde daba instrucción, es el principal sospechoso. Devuelvan a Germán Cáceres para que se transparente el asesinato de mi niña. Buenos días, muchas gracias. Hasta la próxima, Elizabeth. Chau, chau. Bueno, ahí estuvo, mis queridos amigos, esta conversación, que no va a ser la última. Esperemos tener más detalles, es bastante doloroso. Creo que es importante el tema de Jocelyn, porque a veces creen que, y lo ha dicho muy claramente Elizabeth, no es que hay un ensañamiento, por decirlo, un direccionamiento hacia ella, porque sabemos que el principal sospechoso es Germán. Aquí lo que se busca es la verdad. Creo que hay una situación muy oscura
muy turbia detrás de todo esto y que lamentablemente, así, de esa forma tan horrible que le respondió el señor de Lispol diciéndole la muerte de su hija, el deudor sigue siendo principal Cáceres y mientras esté ahí el man, la casa si no se paga se liquidará. Así de tan fría la cosa, debe estar manejándose conceptos de sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Y se victimiza, se revictimiza y la verdad seguirá siendo oculta.